Hoy hablaremos un poco acerca de lo que son los antisépticos, desinfectantes y antibióticos tópicos. Esto es un tema bastante interesante e importante en lo que es la función diaria de la práctica médica, así como también en la práctica de la parte de enfermería. Tenemos un poco de historia. Desde mediados del siglo pasado se han utilizado sustancias químicas aplicadas en la piel con el fin de evitar lo que son las infecciones. Semmelweis en 1847 introdujo la práctica del lavado de las manos con compuestos clorinados. Lister, años después, amplió el uso de soluciones fenólicas tanto en las manos como en la piel de los pacientes y en la ropa del instrumental usado. Estos conceptos, basados inicialmente en lo que era la observación y posteriormente en los conceptos microbiológicos, lograron un impacto importante en la prevención de infecciones intrahospitalarias. A pesar del amplio uso en la actualidad de los antimicrobianos, no se ha eliminado la práctica del uso de los antisépticos. Al contrario, se han ido perfeccionando las fórmulas de aquellas sustancias químicas como son el yodo y otras más recientes como tenemos la clorhexidina. Hipócrates 460 al 377 a.C., allí podemos ver que nos habla sobre lo que es el lavado de heridas con agua hervida. Luego tenemos a Galeano 131-201 después de Cristo, donde nos habla de hervir los instrumentos en la lucha romana. Girolamo Fracastoro 1478-1590 habla de lo que son las infecciones que se propagan por contacto directo. Ambrosio Paré 1509-1590 habla del uso de la trementina en vez de aceite hirviendo. Andreas Vesalius 1514-1564 nos habla de lo que es el Humanis Corporis Fabricam. Anthony van Leeuwenhoek de los animálculos. Joseph Lister de lo que es el ácido fenicado y las suturas con bacterias. También tenemos lo que es William Stewart Hasten, 1852-1922, donde habla de lo que es los guantes de goma para las instrumentadoras que son alérgicas al fenol. Dentro de las definiciones más importantes, tenemos que tener presente lo que son los antisépticos. Estos no son más que compuestos químicos con efectos antimicrobianos que se pueden aplicar en tejido vivo, localmente, de forma tópica en la piel, totalmente sana. Tenemos los desinfectantes, que no son más que sustancias químicas capaces de destruir un germen patógeno, que debido a su alta toxicidad celular, se aplican solamente sobre tejido inanimado, es decir, material que sea inerte. La asepsia es la ausencia de infección por carencia absoluta de microorganismos. La antisepsia es la eliminación de microorganismos o su inhibición de tejidos y fluidos corporales. No los destruye todos, pero los reduce a nivel de no infección. La esterilización no es más que el proceso de eliminación o destrucción total de cualquier forma de vida microbiana, procedimientos físicos y químicos como son el vapor a presión, calor seco por plasma y productos químicos líquidos. Los antisépticos y desinfectantes van a estar destinados a prevenir las infecciones intrahospitalarias, disminuir el impacto económico de las infecciones intrahospitalarias por el uso de productos de alto costo y prevenir lo que son los efectos adversos producto de estos mismos. La eliminación de microorganismos se puede dar por arrastre mecánico, por sustancias químicas o mediante la esterilización. Cuando hablamos del arrastre mecánico no es más que la eliminación de los microorganismos junto con grasas naturales, suciedad y células descamativas por medio del uso de agua, jabón y fricción. Por medio de sustancias químicas. Esto es por el uso de antisépticos y desinfectantes. Esterilización por medios físicos o químicos. ¿Cuáles son los criterios para la selección de un antiséptico o de un desinfectante? De los antisépticos, que sean de bajo costo, de amplio espectro, inocuo a tejidos vivos, atóxico, rápido y eficaz en materia orgánica, que tenga efecto acumulativo y residual.
para un desinfectante que sea de bajo costo, rapidez de acción, germicida de amplio espectro, baja toxicidad y amplia acción. En cuanto al mecanismo de acción, el mecanismo de acción de los antisépticos, estos van a producir muerte o inhibición celular en las bacterias por oxidación, hidrólisis e inactivación de enzimas, con pérdida de constituyentes celulares. Estos son más selectivos y son los únicos de uso en tejidos vivos. ¿Okay? Hay que tener esto presente. Por su lado, los desinfectantes actúan como desnaturalizantes o precipitantes de proteínas. Ellos inhiben enzimas y causan muerte celular. Son más potentes, más rápidos y termoestables que los antisépticos. Algunos son más tóxicos. En cuanto a los antisépticos, son agentes químicos que se usan principalmente para disminuir el riesgo de contaminación o la infección por gérmenes nocivos de la piel intacta o comprometida por lesiones traumáticas de tipo erosiones, quemaduras e incisiones. Van a existir múltiples antisépticos, pero en la práctica los más comúnmente utilizados son el alcohol, la clorhexidina y la povidona iodada. Dentro de los antisépticos están recomendados para lo que es la disminución de la colonización de la piel con gérmenes, el lavado de manos habitual en unidades de alto riesgo, preparación de la piel para procedimientos invasivos, para la atención de pacientes inmunocomprometidos o con factores de riesgo intrahospitalarios, posterior a la manipulación de material contaminado, lavado quirúrgico de manos y lo que es la preparación preparatoria de la piel del paciente. Dentro de los antisépticos de uso hospitalario, tenemos que su mecanismo de acción se corresponde a lo que es la desnaturalización de las proteínas. Estos tienen una buena acción contra las formas vegetativas de las bacterias gram positivas y gram negativas, contra también los bacilos tuberculosos, hongos y virus, hepatitis B y VIH. Son de rápida acción, incluso desde los 15 segundos, aunque no tienen efectos químicos de persistencia, sus efectos biológicos de daño microbiano permanecen por varias horas. Existen tres tipos de alcoholes útiles como antisépticos. Tenemos lo que es el alcohol etílico, propílico y el isopropílico. Los antisépticos de uso hospitalarios, tenemos que estos son bactericidas y muy eficaz frente a bacterias gram positivas y gram negativas, donde se incluyen lo que son la pseudomonas aeruginosa frente a hongos, virus, impide la germinación de las esporas y el desarrollo del Mycobacterium tuberculosis. Ejercen su acción al romper las membranas citoplasmáticas. No se absorbe y no es tóxico. Provocan irritación de los ojos y del oído medio. Su efecto es rápido y dura al menos 6 horas. Se utiliza en la higiene prequirúrgica de las manos, en la preparación quirúrgica de la piel, con una solución al 4 o al 5%, en la limpieza de heridas y quemaduras superficiales, con una concentración de 0,5 a 1% para evitar el daño. En cuanto al antiséptico de uso hospitalario, estos van a presentar el mismo mecanismo de acción y espectro de los yodados. Para que su acción sea óptima, requiere de al menos 2 minutos de contacto con la piel. Su actividad puede verse disminuida por la presencia de sangre u otra materia orgánica. Las concentraciones de uso habitual, como lavado quirúrgico, son al 7,5 a 8%, y en el utilizado para curaciones es al 10%. En relación a la tintura de yodo o Lugol, presenta menor irritación dérmica. Se deben usar con precaución en los recién nacidos y en los pacientes quemados. Estos son letales en minutos para las bacterias, hongos, virus, protozoarios, quistes, amibas y esporas. Sin embargo, frente a esporas secas requiere un mayor tiempo de exposición que va incluso hasta varias horas. Los antisépticos de uso hospitalario son derivados fenólicos relativamente nuevos que actúan produciendo daño en la pared celular de los microorganismos. Es de amplio espectro bacteriano, mejor para gram positivos, es absorbido por la piel intacta, lo cual determina su persistencia. No se ha demostrado efecto alérgico ni mutagénico en periodos cortos de uso. Su actividad es mínimamente afectada por lo que es la materia orgánica,
Las concentraciones de uso habitual son entre el 0,3 y el 2%. Se indica principalmente para lo que es el lavado de manos de tipo clínico, donde se utiliza al 1%. En cuanto al mecanismo y espectro de acción de los principales antisépticos, podemos observar acá que el alcohol, el mecanismo de acción es por desnaturalización de proteínas y podemos ver el grado de eficacia que van a presentar frente a bacterias gram positivas y gram negativas, y la toxicidad principal va a ser que produce sequedad de la piel o irritación local. La clorhexidina es uno de los que se están utilizando ya de los últimos que se han producido, donde tenemos que el mecanismo de acción es la ruptura de la membrana celular, y dentro de la toxicidad de este tenemos que lo que produce es otitis o queratitis. La povidona iodada, que es de los que se utilizan con más frecuencia, tenemos que el mecanismo de acción es por oxidación y sustitución de yodo libre, y la toxicidad que produce entonces a nivel sistémico y puede producir dermatitis de contacto. El triclosan, su mecanismo de acción es por la ruptura de la membrana celular y posiblemente su toxicidad sea por dermatitis de contacto. Dentro de los antisépticos secundarios tenemos lo que es la sulfadiazina argénica, el sulfato de zinc, el sulfato de cobre y el permanganato de potasio. Okay. Dentro de los desinfectantes tenemos que son sustancias químicas capaces de destruir un germen patógeno. Debido a su alta toxicidad celular, se aplica sobre tejido inanimado, es decir, material inerte. Los desinfectantes, según su categoría, según la CDC, Center for Disease Control, tenemos que es un conjunto de centros de investigaciones que están conectados entre sí, que se encargan del estudio de las enfermedades infecciosas. Emiten normas para el control de dichas infecciones, entre otras misiones, y su sede central está ubicada en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de Norteamérica. Lo van a clasificar en 3 niveles. Entonces tenemos desinfectantes de alto nivel, donde estos son desinfectantes que eliminan todos los microorganismos patógenos algunas veces, y lo que son las bacterias y las bacterias con esporas. Tenemos también los desinfectantes de nivel intermedio, que este desinfectante elimina a todos los microorganismos patógenos excepto las bacterias con esporas. Y luego tenemos los desinfectantes de bajo nivel, que este desinfectante elimina la mayoría de las bacterias no esporuladas, hongos y virus de tamaño medio o con cubierta lipídica. En cuanto a la clasificación sobre el nivel de efectividad de los antisépticos para la eliminación de microorganismos, entonces acá tenemos un poco acerca de lo que comentaba anteriormente. Los desinfectantes de alto nivel, entonces van a matar todos los microorganismos patógenos, algunas veces bacterias con esporas. Entonces dentro de estos tenemos lo que es el glutaraldehído y el ácido paracético. El glutaraldehído va a ser capaz de eliminar lo que son las esporas de Clostridium difficile en menos de 20 minutos. En cuanto a los desinfectantes de nivel intermedio, entonces son los que matan a todos los microorganismos patógenos, excepto bacterias con esporas, y dentro de estos tenemos como ejemplo lo que es el cloro, y dependiendo del tiempo de exposición y concentración puede matar las esporas y los iodoforos. Dentro de los desinfectantes de bajo nivel, entonces mata la mayoría de las bacterias no esporuladas, hongos y virus de tamaño medio o con cubierta lipídica. Acá tenemos lo que es el cloruro de benzalconio, en general todos los componentes de cuaternarios del amonio. En esta diapositiva, entonces vamos a ver el grado de susceptibilidad y de resistencia de acuerdo al nivel de desinfección. Pasamos de tener los de bajo nivel, que son los que me van a eliminar lo que son las bacterias vegetativas, el Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa, los enterococos, y también podrían eliminar lo que son los virus de tamaño mediano o con envoltura lipídica. Luego pasamos a los de nivel intermedio, donde se eliminan lo que son los virus pequeños o sin envoltura lipídica, donde tenemos lo que son los poliovirus, el coxsackievirus
Y tenemos los de nivel alto, donde están las micobacterias. También tenemos lo que son los esterilizantes que se van a utilizar mediante la desinfección de alto nivel, donde se eliminan ya lo que son las esporas del Clostridium perfringens, entre otros. En cuanto a la clasificación de los objetos según Spalding, acá tenemos que él hace una clasificación en cuanto a si son objetos de uso crítico, semicríticos, no críticos y superficies y ambientes. En cuanto a los críticos, el objeto o equipo médico que está designado para entrar en contacto con partes o tejidos del cuerpo normalmente estériles, incluyendo vasos sanguíneos. Acá tenemos lo que son el instrumental quirúrgico, los endoscopios, que son para sitios estériles. Y el nivel de riesgo para transmitir las infecciones intrahospitalarias es alto. En cuanto a los semicríticos, el objeto o equipo médico que está destinado a entrar en contacto con membranas mucosas o piel con lesiones menores y en las que normalmente hay microorganismos, como lo es el estómago, la tráquea o la vagina, entre otros. Como ejemplo tenemos aquí lo que son los gastroscopios, el termómetro oral y rectal. El nivel de riesgo para transmitir infecciones intrahospitalarias es alto a intermedio. Los no críticos. Acá tenemos el equipo médico que entra en contacto con piel intacta. Entonces aquí tenemos lo que es el esfingomanómetro, electrodos para electrocardiograma, el estetoscopio, el termómetro axilar. El riesgo para las infecciones es bajo. En cuanto a las superficies y ambientes, es toda superficie o su componente que no entra en contacto directo con el paciente. Entonces acá tenemos lo que es la mesa de examen, el examen clínico, las superficies de muebles, las paredes, y el riesgo para infección es bajo. El glutaraldehído. Tenemos que este es utilizado frecuentemente en el medio hospitalario debido a que tiene un amplio espectro de acción. Este es activo en presencia de material orgánico y no es corrosivo. Dependiendo del tipo de exposición, se alcanzan distintos grados de desinfección. Es utilizada la desinfección de materiales que no se pueden someter a altas temperaturas, como el endoscopio. El hipoclorito de sodio al 1%. A pesar de ser un desinfectante de alto nivel, tiene un uso clínico más limitado, ya que el pH alcalino va a disminuir su actividad. Lo mismo con la presencia de materia orgánica. A su vez, este va a corroer lo que es el material metálico. Los antibióticos tópicos. Los antibióticos tópicos son sustancias químicas que aplicadas directamente en la piel van a inhibir el crecimiento o destruyen cualquier microorganismo, bien sean hongos, virus o bacterias. Estos se dividen en antisépticos y antibióticos. Los antisépticos no son más que agentes químicos que se usan principalmente para disminuir el riesgo de contaminación o la infección por gérmenes nocivos de la piel intacta o comprometida por lesiones traumáticas del tipo erosiones, quemaduras e incisiones. Los antibióticos tópicos, a su vez, se utilizan para lo que es la profilaxis de la infección en la piel alterada por agentes externos, dermatosis diversas, técnicas quirúrgicas y en el tratamiento de las infecciones cutáneas primarias y secundarias. ¿Cuáles son las características que debe reunir un antibiótico tópico ideal? Que tenga un amplio espectro de actividad para patógenos cutáneos, que tenga un efecto antibacteriano persistente, baja capacidad de inducir resistencia, ausencia de resistencia cruzada con antibióticos de uso sistémico, buena tolerabilidad, baja incidencia de alergia, mínima o ausencia toxicidad e incidencia de alergia, penetración en piel y costo, y que sea de bajo costo. En cuanto al uso de antibióticos tópicos, tenemos las ventajas en la práctica dermatológica, principalmente lo que es que libera altas concentraciones del antibiótico directamente en el área de infección. Mínima absorción sistémica, evitando la toxicidad y mínimo riesgo de efectos adversos sistémicos. Disminuye la inducción de resistencia bacteriana, alta versatilidad, pudiendo ser usado en la profilaxis y tratamiento de infecciones. En cuanto a las diferencias de los antibióticos tópicos de los antisépticos para uso dermatológico, tenemos que estos son excelentes para uso en heridas abiertas, conservar la humedad de las heridas,
promueven la curación de estas, minimizan la adherencia de los vendajes, proporcionan una opción segura y efectiva en la curación de las heridas. Indicaciones de los antibióticos tópicos. Para el tratamiento tópico de infecciones primarias, cutáneas, bacterianas superficiales de extensión limitada. Dermatosis infectada secundariamente. Coadyuvante del tratamiento sistémico. Prevención de recurrencias por colonización nasal de Staphylococcus aureus y por colonización anogenital de Streptococcus. Profilaxis contra infecciones cutáneas de heridas cortantes menores, rasguños, quemaduras. Profilaxis de heridas operatorias o procedimientos. Tratamiento de heridas menores y tratamiento de acné y rosácea. En cuanto a la clasificación de antibióticos tópicos principales, tenemos lo que es la neomicina, bacitracina, la polymyxina, la sulfadiazina de plata, gentamicina, amicacina, cloranfenicol, las tetraciclinas, eritromicina, clindamicina, ácido fucínico, entre otros. Combinaciones de antibióticos tópicos. Cuando hablamos de las combinaciones de antibióticos tópicos, tenemos la neomicina con la bacitracina. Esto va a mejorar lo que es el espectro de actividad de la primera respecto a los gram positivos, ya que la neomicina es activa sobre todo a gram negativos. Entonces, al agregarse también lo que es la polimicina, se va a mejorar la actividad contra bacterias que no son cubiertas por la neomicina, como son las pseudomonas y el Proteus mirabilis, y se usan para infecciones para piel, gotas y ungüentos oftálmicos. Entonces, la idea de realizar las combinaciones de los antibióticos tópicos es darle un sentido más completo a la forma de presentación del fármaco para lograr cubrir la mayor cantidad de bacterias que se pueda de acuerdo al tipo de combinación que se está utilizando. Entonces, la bacitracina con zinc y sulfato de polymyxina tienen un espectro de acción similar y los pacientes con sensibilidad a neomicina pueden tener predisposición a la sensibilidad bacteriana y se debe tener cautela en el uso de este.